Cuando uno ha llegado a la conclusión de que son esos yoes los que le han producido el dolor, entonces se concentra nada más de ir a Kundalini y ya desintegra esos yoes. Porque ha desintegrado ya, el dolor termina. Al terminar el dolor queda la conciencia hecha, libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, se ha aumentado la conciencia y se ha adquirido fortaleza. Mediante el sacrificio del dolor. Ahora, supongamos que no fueron simples seres, sino que fue más lejos que sí un adulterio, de verdad. Entonces tendrá que venir, eso sí, un divorcio, porque eso lo autoriza la ley divina, ¿no? Pero en ese caso, también puede decirse con absoluta seguridad, déjala así, man, déjala así ya esto es lo último, que se puede sacrificar también ese dolor. Y decir, bueno, está, pero yo estoy seguro de donde no haber adulterado jamás, hasta que no, sí adulteré, se dice. Entonces, ¿por qué condeno? No tengo derecho a condenar a nadie, porque hay que sentar limpio de pecado, que arroja la primera piedra. Entonces, ¿quién es el que me está proporcionando el dolor? Soy yo, de la intolerancia, de la autoimportancia, de los celos, del amor propio, etc. Ya que se llegó a la conclusión de que esos son los que están ocasionando el dolor, entonces, a trabajar para desintegrarlo. Y el dolor desaparece. Queda eliminado. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. Y eso trae un aumento de conciencia. Porque aquellas energías que estaban involucradas en el dolor quedan liberadas. Trae no solamente la paz, el corazón tranquilo, sino que además trae un aumento de conciencia, un acrecentamiento de la conciencia. Eso se llama sacrificar el dolor. Pero la gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores. Quieren mucho sus dolores. Y resulta que los máximos dolores son los que les brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar. Para el despertar de la conciencia. Pero hay que aprender a sacrificar el dolor. Y hay muchas clases de dolores. Por ejemplo, un insultador, ¿no? ¿Qué provoca un insultador? Pues el deseo de venganza inmediata, ¿no? Y inmediata. ¿Por qué? Por las palabras dichas, ¿no? Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaría al insulto con el insulto. Pero si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos los relacionan a uno a su vez con otros yoes más perversos. Y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos haciendo disparate y medio. Así como existe fuera de nosotros una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, cualquier ciudad del mundo donde uno viva, así también dentro de uno mismo hay una ciudad psicológica. Eso es claro. Así como en la ciudad está de la vida humana común y corriente, hay gente de todas clases, colonias de gente buena y colonias de gente mala. Así también sucede con las ciudades, con la ciudad interior, la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica vive mucha gente. Mucha gente. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven ahí. Y hay colonias de gentes decididamente perversas. Y hay colonias de gente media, y hay colonias más o menos electas. Nuestra propia ciudad psicológica es eso. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, ese a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etc. Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro, y resultan haciendo barbaridad y media. Vamos a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse.
Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer, que le dicen contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con eso, termina contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejantes barbaridades, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor, y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprender que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yoes del insulto. Entonces no tengo yo por qué condenar a aquel, porque yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yoes de insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo sacrifica, es capaz de sacrificar, menos el dolor. Tienen mucho de sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy dulce. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener. Es el despertar. De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí a la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Les voy a ser sincero a ustedes. En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente. La capacidad actual que tengo se desarrolla pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe. Pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre. Y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es. Pero él cree que lo es. Y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferencia entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente.
Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensé que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruirlo el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento. O 7 clases, o digo 9 clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es maravilloso, es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Es que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos. ¿En lo qué? Los cuernos. Sí, señor. Lo que dicen cachos. Bueno, dicen por allá. Aquí están. De verdad que esos... Si los cuernos aparecen, por ejemplo... Aparece, por ejemplo, un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece 2 tridentes, esa persona está en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva, si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva, si aparecen 5 tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparecen 6 tridentes, ha alcanzado el grado de, como dice Gurdjieff, de Anklat. Ha alcanzado el sagrado Anklat. 6 tridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. No, pero ahí no se queda corto eso, por ejemplo, porque el 6º grado de desarrollo de la razón objetiva, a donde se debe llegar, que es el eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todos sentidos. Ya puede sumergirse en el seno del eterno Padre Cósmico Común. Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. ¿Sí? Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente, con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel. Porque él mismo viene a convertirse en arcángel.
y conservará siempre sus cuernos. Pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. ¿Verdad? Que llegando a poder, digamos, comprender y hasta analizar o, digamos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser, es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, que es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Ahí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total de 9º grado, quien llegue a tener los 9 tridentes en los cuernos de su Lucifer, particular individual, indubitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad. Pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un Dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas, sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia, sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso es tan tremendamente, dijéramos, evidenciado. De sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando el desarrollo o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega, acrecentando la conciencia cada vez más. Y conforme uno va acrecentando la conciencia, va matando karma. Va matando. Si alguien, por ejemplo, se hace consciente del dolor que le produjo un negocio mal hecho, digamos, un ejemplo, descubre que el yo de egoísmo estaba activo, entonces lo desintegra y mata karma. O descubre que el yo de la ambición estaba activo, mata karma al desintegrarlo. Y si las gentes aprovecharan hasta el más ínfimo dolor de su vida para sacrificarlo, a la hora de la muerte desencarnarían sin karma, con conciencia completamente lúcida, despierta y sin karma. Ahora, en la práctica hemos podido evidenciar que realmente los demás no son los que nos producen a nosotros los dolores y los sufrimientos. Los sufrimientos los producimos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a uno de ustedes le roba a un ladrón su cartera. Se la vuela. Y
acaban de robar, he perdido mi dinero. Luego viene la angustia, quedé sin dinero. El espantoso sufrimiento, quedé sin dinero. ¿Y ahora qué hago? Pero vamos a ver, ¿el ladrón nos produjo el dolor? ¿O quién? Claro, ustedes dirían el ladrón. Pero si ustedes se autoexploran a sí mismos, descubrirán que dentro de ustedes está el yo del apego al dinero. O de apego a la cartera. Detrás también puede estar el yo del temor, y que exclama, ¿y ahora qué haré? Sin dinero. De manera que está el yo del apego y el yo del temor. Eso produce angustia, esos yoes. Si viene la meditación y el sacrificio del dolor, se comprende uno que el dinero es pasajero, que las cosas materiales son vanas y ilusorias. Si se hace consciente de esa verdad, si esa verdad no queda simplemente en el intelecto, sino que se queda en la conciencia, si llegamos a comprender que estaba pegado a su cartera y a su dinero, si llegamos a comprender que tiene temor de verse sin dinero ante los problemas de la vida, entonces se propone naturalmente acabar con esos dos yoes, el temor y el del apego, ¿no? Si voy a sacrificar ese dolor porque esto es vano y ilusorio, y hacer la disección de ese dolor, voy a comprender que es vano y ilusorio, porque una cartera, dinero, todo eso son cosas perecederas. Entonces termina desintegrando el yo del apego del dinero y al yo del temor, y de esa forma sacrifica su dolor y desaparece el dolor. Pero realmente al llegar a esa alturas, digo yo, viene a darse cuenta quién era en verdad el que le estaba produciendo el dolor. No fue el ladrón cuando le produjo el dolor, sino el yo del apego a las cosas materiales y el yo del temor. Y lo viene a comprobar uno después de que sacrifica el dolor, después de que desintegra los yoes del temor y del apego. Lo viene a comprender porque el dolor desaparece absolutamente. Entonces no fue el ladrón el que le ocasionó el dolor. Las causas del dolor las lleva uno dentro de sí mismo, no fuera de sí mismo, sino dentro. Si uno no sacrifica al dolor, no será feliz jamás. Porque las causas del dolor no están fuera de uno mismo, sino dentro de uno mismo. Y llegaba a esas reflexiones. Es que este tipo de reflexiones son necesarísimas para los estudiantes, porque usted sienta bases, digamos, en sus libros, o más que nada en sus libros, ¿no? Pero este aspecto de la tercera cámara, el psicológico, es de una ayuda espantosa para los estudiantes ahora. Claro. Porque ahí encuentran ellos, digamos, un apoyo hacia lo que son, digamos, los análisis de muchos aspectos que no del ego, que no puede uno penetrar en ellos por falta de capacidad. Porque por eso le veo tanta importancia al aspecto psicológico en la tercera cámara. Hoy me hubiera gustado desarrollar el aspecto psicológico, pero como hubo un matrimonio, mi ser orientó todo hacia la alquimia, ¿no? Pero el aspecto psicológico es fundamental. Claro. Es fundamental. Lo que más lo perjudica a uno es la identificación. Porque si un yo, por ejemplo, le dice a uno, véngate de aquel que me causó el dolor, y le sugiere a uno la idea de vengarse, y uno se identifica con ese que está ahí sugiriendo esas ideas, pues termina al fin y al cabo vengándose. Ahora, ¿cómo se relacionan los yoes unos con otros? Piensen ustedes en una ciudad, la ciudad psicológica. Tiene, digamos, colonias donde vive gente sana y colonias donde vive gente perversa. Colonias donde vive gente sana y perversa y de todo un poco. Suburbios más o menos malos, suburbios regulares, etcétera, llenos de mucha gente.
Todas esas personas que viven en esa ciudad psicológica que nosotros cargamos en nuestro interior son nuestros propios yo. Son personas. Y esas personas, pues, aprovechan cualquier oportunidad para manifestarse a través de nosotros. Por ejemplo, si uno le pone mucho cuidado, por ejemplo, a un yo de venganza, entonces se identifica con él, se pierde uno y él en uno, y termina uno haciendo lo que él quiere, comete un error gravísimo que lo llevan a la cárcel. Esto se me parecería en el mundo físico, por ejemplo, al caso de una persona. En el mundo físico hay muchas personas. Supongamos que una persona cualquiera pudiera perderse en uno por un milagro de magia. Entonces resultaría uno haciendo las barbaridades que esa persona tiene en su mente, ¿no? Pues esto es algo semejante. Entonces esas personas que viven en las ciudades psicológicas pues son los llaves. Y si uno le pone mucho cuidado a un yo perverso, ese lo relaciona uno con habitantes de los barrios más perversos de la ciudad psicológica. Y esos otros lo relacionan con otros perversos peores que viven en las distintas calles de la ciudad psicológica. Conclusión, terminan haciendo barbaridades. De verdad que lo más grave que hay lo más grave que hay es identificarse con esos yoes. ¿Qué diríamos? Sería el colmo de los colmos, ¿no? Un ciudadano que va pasando por la calle pudiera perderse en un... Sería horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede con los yoes. Son ciudadanos que viven en la ciudad psicológica. Pronto resuelven perderse uno para hacer barbaridades. Se establecen uno le viene en uno. Y te resulta haciendo cosas incongruentes, diciendo y haciendo cosas incongruentes. Y dijéramos, el truco que ellos tienen para meterse dentro de uno, para perderse en uno, es precisamente la identificación. Esa es la cosa. Lo más grave es identificarse con esa gente que vive en la ciudad psicológica. Lo más grave. Bueno, vamos a acostar. Claro, bueno. Ahí quedó grabado todo en esa cinta para los que la escuchan. Claro, bueno, es maravilloso todo esto. La manera de sacrificar nuestros propios sentimientos. Esa es la clave, ¿no? Claro. Provocar despertares formidables. Sacrificar los propios sufrimientos. Sacrificar los propios sufrimientos. Eso, y la gente no está dispuesta a sacrificar eso, los quieren demasiado. Pues si uno sacrifique, ¡pam! Los despertares, vienen los despertares. Sí. Es decir, a través del dolor, ¿no? Del dolor psicológico. Sí, que produce el dolor desde sacrificar el dolor. Pero el resultado es el despertar. ¿Qué tal? Pues claro. Claro. Y por eso es que vale la pena vivir, ¿no? Porque tiene la oportunidad precisamente de sacrificar su Y es que esa oportunidad está cada día en nosotros, ¿no? y a cada instante. De cada instante. Hay mucha gente que nos rodea y nos proporciona sufrimientos, diría yo. Pero ¿quién nos proporciona los sufrimientos? ¿Es esa gente o qué? La realidad es que los sufrimientos los proporciona a uno los yoes que cargan en su interior. Las causas del dolor no están fuera de uno, dentro de uno. Esa es la realidad. Bueno, vamos a empezar mañana a practicar. Ah, Vamos a empezar mañana. el sagrado ancla, es decir, ha hecho la gran obra. Sin embargo, de ahí digamos, al seno del Eterno Padre Cósmico Común, es el absoluto, lo misericordioso. Hay que pasar por 3 grados más de perfeccionamiento de la razón objetiva, lo que significa